Así llegamos al espinoso tema del futuro, para la cual existen múltiples herramientas adivinatorias, desde la lectura del tabaco y el cuncho del tinto hasta las técnicas de predicción más sofisticadas como las técnicas Delphi, prospectiva, pasando por taros, bolas de cristal, cristales de cuarzo y otras sutilezas. Es en este marco conceptual futurista que debes proyectar tu actuación. No está de más decir que entre más difícil sea esta conceptualización, más difícil será tramar al banquero e incluso tendrás problemas reales para moverte en ese escenario. Esto es, que harás peligrar la vida del artista y del billete aportado. La conceptualización del futuro nos da pautas de los caminos alternativos para llegar a una meta, la que sea, de las oportunidades que se presentarán, de las amenazas que surgirán o tomarán fuerza mayor a la actual. Así, con este mapa, podrás evitar los caminos tortuosos y riesgosos de transitar, de identificar y conectarse a las locomotoras líderes de las cadenas de abastecimiento, de encontrar las vulnerabilidades de los competidores y de los enfrentamientos a evitar. Bueno, de esto de la perspectiva hablaremos en otro momento. Por lo pronto, el marco futuro nos permite aterrizar la idea o proyecto, las estrategias a seguir, la organización y tácticas a desplegar, los espacios y rangos de maniobra operativa y las probabilidades de apelar a acciones alternativas. Así, la suma de estas tres dimensiones dan la imagen del escenario de actuación. Dado que las apuestas y las siembras se hacen hoy para recoger los frutos en el futuro cercano, corresponde pues a esta fase preconfigurar la evolución del escenario futuro en sus tres dimensiones, macro, meso y micro. La percepción objetiva en atención a la dinámica del devenir histórico, la evolución y mutación de las macrotendencias globales y el momento de impacto local, las respuestas institucionales y competitivas de los empresarios a ellas, la adaptación al cambio de los líderes en nuestra cadena de abastecimiento, la posición que ocupe un operador en esta cadena y su flexibilidad mental, estratégica y táctica a los movimientos que señale este líder, todo esto procura efectos en cascada para aprovechar las oportunidades del cambio, para mitigar los imprevistos, los conflictos y los riesgos y en últimas, para crear riqueza a los aportantes del capital que hoy confían a la validez del proyecto de inversión, sea a la finalidad que se tenga. Cualquier descarrilamiento a esta lógica, o sea, miar fuera del tiesto, dejará por fuera del mercado a vagones o a todos los seguidores de la locomotora, por lo cual se hace necesario estar sintonizando y actuando en el diseño estratégico de las rutas que seguirán los líderes. En este diseño se particulariza un escenario ideal de actuación futura en que se moverán los protagonistas influyentes con sus motivaciones, recursos, competencias y debilidades frente a las oportunidades y amenazas que se prospecten como de más probable ocurrencia. Ello a su vez generará y acentuará una rivalidad competitiva y de seguro sumará más conflictos a los existentes, o sea, una amplificación de los riesgos. Esta particularización del escenario ideal hará que la conceptualización del guión general no sea tan invisible y que una vez identificados los factores potenciadores y restrictivos podamos actuar con más certeza y eficacia frente a ellos, sea manipulándolos, mitigándolos, poniéndolos a raya o cubriéndonos frente a sus efectos, estén en la esquina en que se presenten. Así sea que para ello tengamos que apostar contra nosotros mismos. ¿Qué? Para eso está la ingeniería financiera y los derivados financieros. De manera pues que los estudiosos y visionarios prospectistas serán los operadores fuertes que aprovechen las oportunidades y capturen el valor creado en el juego competitivo futuro y por supuesto, dejando que los débiles sean arrastrados por las amenazas y por las acciones de los piros. El escenario ideal futuro o de referencia, estable o continuo, permite además de las fichas técnicas macro y meso, detallar en lo micro las características relevantes previstas, tamaño de mercado, nichos y segmentos, metas alcanzables en penetración y participación, portafolio de soluciones y acciones de colocación en el plan de mercadeo, acciones estratégicas y tácticas, riesgos, protecciones, mitigantes y coberturas, presupuesto de ingresos, costos, inversiones, amortizaciones de capital y la proyección del flujo de caja libre.
Este escenario de referencia se complementa con dos escenarios hipotéticos, uno alto o favorable y uno bajo o pesimista. En el primero, en la que incluimos una mejora en el desempeño general de la economía que favorezca el clima de negocios e inversión. Prevemos una respuesta eficaz y favorable del líder de la cadena en la que opera la empresa y una adaptabilidad operativa de la empresa a los movimientos estratégicos del líder y una diversificación a otros negocios, cadenas o mercados que den margen de maniobra frente a la dependencia eslabonada. Interesa para esta visualización ver a la empresa solicitante como proactiva hacia la filosofía de la creación de riqueza y aprovechamiento de oportunidades, lo que exige sintonizar y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Interesa para esta visualización ver a la empresa solicitante como proactiva hacia la filosofía de creación de riqueza y aprovechamiento de oportunidades, lo que exige sintonizar y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. De nada serviría que las condiciones macro y mesa fueran los ideales y favorables si a nivel micro la respuesta no es adecuada, oportuna ni eficaz. De darse esta acción, o sea, entorno favorable pero respuesta pobre, no tendría objeto tomar riesgos en esta aventura futurista. Si no actúas en consonancia al líder y al cambio, serías descartado y abandonado a tu suerte. Por tanto, has de estar atento y sintonizado a estos movimientos y ello incluye las inversiones. Las inversiones, por tanto, por el motivo que sea, deben estar sintonizadas y en consonancia a las fuerzas propulsoras del cambio futuro. Y el desembolso debe estar supeditado estrictamente al cumplimiento de este propósito estratégico y, por tanto, sujetas a vigilancia por parte del dador de capital. En el escenario bajo pesimista sucede todo lo contrario. El escenario macro y meso igual o peor que el actual. Aunque el grado de respuesta micro sea más eficiente, de nada sirve. Se desgasta en un mercado que atraviesa un ciclo bajo o recesivo. Las empresas ganadoras en entornos futuros cambiantes serán aquellas que puedan asegurar su competitividad hoy y simultáneamente reinventarse para el mañana. Para poder administrar esa dualidad, cualquier planteamiento de estrategia empresarial debería contemplar tres horizontes: el de los negocios de la empresa que actualmente están en su madurez, el de los negocios en etapa de desarrollo y el de posibles negocios futuros que puedan ser una fuente significativa de ingresos para la empresa a largo plazo. Una agenda estratégica balanceada debe incorporar iniciativas para la protección y fortalecimiento de los negocios en el primer horizonte, pero a la vez debe reflejar un número significativo de iniciativas enfocadas al desarrollo de nuevos negocios y a la creación de opciones para el futuro. El primer horizonte, el de los negocios actuales, es la base de la permanencia a futuro, pues de ahí se derivan los ingresos necesarios para desarrollar los negocios en los horizontes siguientes. La gestión de los negocios en este horizonte debe centrarse en la rentabilidad mientras se busca afianzar el posicionamiento competitivo de la empresa. De una buena gestión de estos proyectos depende alargar la vida o demorar el marchitamiento normal de los negocios. En este horizonte está centrado el esfuerzo de la gran mayoría de las empresas. En el horizonte 2 se encuentran los negocios que posiblemente estén a 3 o 5 años de convertirse en una parte significativa de la base de negocios de la compañía. La gestión de los negocios generalmente se centra en aumentar agresivamente ingresos y participación en el mercado. En la actualidad, muy pocas empresas cuentan con un portafolio de proyectos que le garanticen posibilidades significativas de crecimiento a mediano plazo. Para el desarrollo de este horizonte, se requiere el reconocimiento de su importancia para el futuro de la empresa por parte de sus accionistas y gerentes y un compromiso explícito en recursos tanto financieros como humanos. Por último, en el tercer horizonte están los embriones de los negocios a futuro. Las iniciativas en este horizonte deben ser apuestas moderadas, pero conllevan un perfil de riesgo importante. De antemano se reconoce que solo una fracción de estas iniciativas serán exitosas. El concepto de tener un portafolio amplio de opciones a futuros es ajeno a la inmensa mayoría de las empresas colombianas, a pesar de que es la mejor manera de acercarse al futuro desde hoy. La carencia de un portafolio balanceado de iniciativas en los tres horizontes predestina a las empresas colombianas a la evolución marginal de sus actuales bases de negocios. Esta fórmula fue la base de muchas empresas para defenderse en el pasado, pero difícilmente a futuro será suficiente.
Las empresas deben reconocer que el crecimiento futuro es tan importante como la defensa del negocio actual. Cabe preguntar, ¿visualiza usted cómo lucirá su empresa en 5 o 10 años dada la evolución esperada del entorno? ¿Tiene usted identificadas las posibles fuentes de negocios encaminadas a reemplazar aquellos negocios maduros o que están estructuralmente amenazados? Como lo observamos en un ejercicio anterior, el volumen de actividad de una empresa es la sumatoria de ingresos de diferentes fuentes de negocio, los cuales van madurando en el tiempo y van exigiendo la formulación constante de nuevas fuentes de ingresos, o sea, estar sembrando semillas todo el tiempo. Bien, dimensionado el mercado con la mezcla de ingresos de los diferentes frentes y los nuevos proyectos, procedemos a ponerle números a las proyecciones y de ahí a los presupuestos. Esto nos lleva a unos estados financieros pro forma y a las valoraciones económicas financieras. Tipo de inversiones a futuro o siembras de semillas. Investigación y desarrollo. Alianzas. Inversiones en bienes tangibles. Plataformas productivas. Plataformas ofimáticas. Inversiones en bienes intangibles. Inversiones financieras. La conceptualización de las variables y tendencias de este escenario brinda pautas para el evaluador de lo bien que se perciben los riesgos, las amenazas y el impacto en el negocio y la forma de estas adversidades y sombras económicas. Estas valoraciones son las que ve el banquero, inversor y analista, y ellos valoran con gran consideración el juicioso proceso analítico. ¿Es necesario hacer todo este esfuerzo para una solicitud de recursos? Consideremos dos cosas. Primero, estamos ante una nueva generación de banqueros. Ya no son suficientes los almuerzos ni los partidos de golf en el country club. La competencia por recursos, las exigencias restrictivas de Basilea III, la complejidad conceptual de las normas de contabilidad internacional, la transparencia y otras cosas más, sin excluir los ciclos económicos que eventualmente nos haga atravesar por el túnel de la recesión y las crisis, exigirán que el estudio de riesgos sea más profesional. Recuerde que usted como gerente responde a los dueños y en el nuevo marco de responsabilidad social responde con su patrimonio y su libertad civil, y con las mismas responde el ejecutivo bancario laxo y permisivo ante los accionistas del banco. Segundo, la complejidad creciente del sistema, las sombras oscuras recesivas y otras incertidumbres como la rivalidad competitiva creciente harán el tránsito hacia el futuro más desgastante y estresante. Y así usted sea el superputa de su empresa, siempre hay alguien a quien responderle, sea a sus herederos, a Dios o a la energía universal, por sus actos, y por supuesto que la cosa de responder se pone más grave cuando estos actos son irresponsables, descuidados y malintencionados. Así que el riesgo es la disciplina obligada a estudiar. Visualizar entornos, entender interrelaciones y dialécticas opuestas en el juego de actores es de por sí complejo. Inferir de ellas para predecir comportamientos y perfilar tendencias para de ahí derivar acciones plausibles al aprovechamiento de oportunidades y contención de amenazas futuras es una aventura, y como tal, hemos de jugárnoslas. El tema de radares empresariales, tableros de mando y la perspectiva con todo su andamiaje teórico da para opiniones y mucha controversia. Todavía no es una disciplina regida por el rigor científico. Dado que este no es un espacio para polémicas, preferimos desarrollarlo en otro capítulo de pronta publicación.